Un saludo para todos los hermanos y hermanas que nos soléis seguir, a los misioneros claretianos que desde la parroquia del Espíritu Santo en Granada os solemos comentar la palabra que se va a proclamar en el próximo domingo. Es una alegría el poder tener tan cerca la palabra de Dios, pues con ella conocemos a Dios, a través de ella se revela, a través de ella se nos da a conocer. Y es al mismo tiempo una llamada grande e importante para que todos podamos vivir de ella. Un ánimo para todos los que estáis un poco todavía bajo el efecto del COVID-19. Es bueno ir a la comunidad, es bueno celebrar la Eucaristía, es buenísimo escuchar la palabra de Dios como comunidad y ante ella alentarnos unos a otros a vivir y a dar testimonio de cuanto el Señor nos indica. Desde ahí vamos a escuchar el Evangelio que se proclamará el próximo domingo. En el Evangelio de San Mateo encontramos la parábola de los dos hijos. Dice así: ¿qué os parece? Una vez un hombre que tenía 2 hijos le dijo a uno de ellos: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a la viña. El hijo contestó: No quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Lo mismo le dijo el padre al otro hijo, que le contestó: Sí, padre, iré. Pero no fue. Decidme cuál de los dos cumplió el mandato de su padre. Ellos respondieron: el primero. Y Jesús añadió: pues os aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van a entrar en el reino de Dios antes que vosotros. Porque vino Juan mostrando con su vida cómo se debe cumplir la voluntad de Dios y no lo creísteis. En cambio, sí lo creyeron los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Y vosotros lo visteis, pero ni aun así cambiasteis de actitud dándole crédito. Palabra del Señor. Santo Domingo de Guzmán siempre llevaba consigo un Evangelio de San Mateo, que es el que estamos siguiendo durante este año. Y de esta manera también invitaba a todos los oyentes y a todos los que compartían la vida de fe con él, a que aprendieran a vivir cristianamente con el Evangelio en la mano, es decir, conociendo de primera mano a Jesús. Hoy Jesús vuelve a hablarnos del reino de Dios. El reino de Dios, como toda la realidad que Jesús viene a acercarnos, es algo que espera o alguien que espera, más bien alguien que espera, porque el reino de Dios es el mismo Jesucristo. Él es y en Él se cumple toda la palabra de Dios. Quien quiera ver la vida de Dios, quien quiera ver la vida del hombre auténtico, no tiene otro remedio que acudir a través del Evangelio al encuentro con Jesús de Nazaret, con nuestro Jesucristo. Y el Evangelio es para creerlo, para acogerlo y para vivirlo. Esto es lo que hoy también nos pone de manifiesto el Señor en esta parábola. Unos hijos que escuchan una palabra y que la acogen, cada uno con distinta actitud en un primer momento. El primer hijo dice que no a la palabra. El segundo dice que sí a la palabra. Pero a la hora de la verdad, el que había dicho que no,
se convierte y pone en práctica el mandato del Padre. Y el que había dicho que sí, no cree, se queda encerrado en sí mismo y no pone en práctica el mandato del Padre. Es impresionante. Y así nos puede ocurrir a nosotros y a otros tantos. Jesús se lo dice a los fariseos, para que aprendan, porque ellos dicen que sí, pero no hacen. Sin embargo, los pecadores públicos, las prostitutas, respondieron con prontitud, con fe, y cambiaron creyendo el mensaje que daba Juan Bautista. Ellos no creyeron ni siquiera a Juan Bautista. ¿Cómo iban a creer a aquel a quien Juan Bautista preparaba el camino para que pudiera llegar la vida de Dios de forma definitiva a la humanidad? Una palabra que ya hemos visto, hay que creer, pero para acogerla en el corazón. Nosotros podemos decir de palabra una cosa y a la hora de la verdad con el corazón hacer otra. Es el corazón el lugar del encuentro de Dios con sus hijos. Y quien de verdad abre el corazón a Dios, termina viviendo la palabra, termina viviendo lo que Dios le dice. Porque recordar lo que dice el Señor también, que la palabra es como una simiente que lleva en sí mismo la dinamis, la fuerza para realizar aquello que ella lleva. Cuando ella es acogida en el corazón, siempre da fruto. Unos 30, otros 60, otros 100, pero siempre da fruto si es acogida en el corazón. Yo os invito a escuchar, a acoger y a dejar que la palabra con su propia dinamis, con su propia fuerza, realice en nosotros esa presencia del reino, ese vivir amando a Dios y amando a los hermanos, que es lo que el Señor espera, que nuestro corazón sea un lugar de amor y no de odio, de acogida y no de rechazo, de fe, porque la fe nos lleva a todos a la vida eterna. Ánimo, hermanos, adelante. La Virgen María, nuestra Madre, es nuestro modelo. En su corazón vivió esta parábola extraordinariamente, que nosotros, apoyados en ella y conducidos por su ejemplo y testimonio, seamos hijos de Dios e hijos de María. Hasta la próxima ocasión.